Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, tenemos a Love Bites, así que estamos de enhorabuena. ¿Y quién lo trae? Pues lo trae Carlos 1302. La canción, pues, Pledge of the Savior. Es un directo Doctors of the Down 2019. Y bueno, a ver, cositas. Esta canción es del segundo álbum Clockwork Immortality del 2018, compuesta por Miyako con arreglos de la banda. En una entrevista realizada para geekyrock.com, Mijo comentó: "Me gusta especialmente el riff de guitarra con cuerdas al aire en esta canción, Pledge of the Savior. Combina la musicalidad metalcore en la que Miyako y Midori han estado trabajando con el power metal melódico y creo que es un riff realmente genial. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Vamos allá. Bueno, vamos a hacer la pausa aquí. Quería dejarlas ahí, hacer la armonización de solos, cabalgando el bajo de mi hijo, con toda la tralla que está pegando Haruna con la batería. Y bueno, vamos a hacer aquí un poquito de análisis porque, claro, esta canción es como un híbrido de un montón de influencias. Esto, aquí hay cositas de Halloween, de Stratovarius, de Gamma Ray, de Angra, de Rhapsody, aquí hay de todo. La voz de Asami está genial, está interpretando excepcionalmente, como siempre. Bueno, mucha proyección, una proyección fuerte, lo que pide, vamos, el power metal. Sí, Mucho control de vibrato en las notas largas, las notas sostenidas, muy estables, incluso cuando va saltando melódicamente. Ha habido algún
por lo menos un par de cambios Sí. y creo que la voz de cabeza está muy limpia, no pierde potencia. em, los agudos muy bien resueltos, así que genial. Bueno, protagonistas, las guitarras de Miyako y de Midori, en la que, bueno, Pero desde que ha empezado la canción, porque sí, llevan armonizando desde que han empezado a tocar. correcto. Y bueno, se ha notado, ¿no? Ese solo de cuerdas al aire, muy resultón. La verdad es que hay que plantearlos muy bien y quedan fenomenal y hacerlo, que lo hagan las dos a veces con esa precisión a la que ya estamos acostumbrados, pero que bueno, siendo la época que era, es de hace 6 años esto. No era tan frecuente como ahora. Ahora sí es seña de identidad, pero creo que no era tan recurrente, ¿no? Como es ahora. Todo tipo de técnicas, picking alternados ahí rapidísimo, los riffs que nos tienen acostumbrados, así con esa velocidad, ¿no? Del power metal, muy limpios los ligados. En el caso de Midori, fraseos neoclásicos con influencia tipo Ingrid Mastin de De Miyako, Miyako, sí. unos ligados de Miyako basados en arpegios y escalas menores armónicas, los bending muy expresivos. En fin, han hecho cosas muy, muy bonitas. Y claro, ese doble solo, por decirlo de alguna manera, Midori que entra como en un modo más virtuoso, ¿vale? Más directo, Miyako es más melódica, más haciendo la contramelodía, precisión milimétrica de las dos, y es increíble. Es Eh, alucinante. Y mi hijo ha llegado un momento que se ha puesto a cabalgar y ha irrumpido ahí como lo escuchamos con los cascos ahí en estéreo mm. medio bueno. Se ha puesto ahí detrás de las guitarras y no veas cómo. Claro, porque la sensación cuando escuchas con los cascos es que tienes, por cierto, ya en esta época ya Sí, sí, están ya estaban como están como ahora. están ahora, entonces por el canal derecho Miyako, por el canal izquierdo Midori, y de pronto irrumpe, como tú dices, el bajo y es como si hiciera "Tss, apartar que llego yo", ¿vale? Ahí muy presente, un groove tremendo, cabalgando ahí con el bajo, muy sólida. Muy buena articulación en los cambios de estrofas, muy rápida. em, Me parece genial, vamos, muy presente el bajo de mi hijo. Y bueno, Haruna a mucha velocidad, unos 200 BPM, el uso constante ahí del doble pedal, los redobles muy controlados, haciendo ornamentaciones muy chulas, las transiciones perfectas. Bueno, pues va jugando de vez en cuando con las síncopas y bueno, pues le da mucha intensidad, como no puede ser de otra manera. Este grupo es una maravilla. Es Así que es que alucinante. sí, 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 Además que volvemos a verla como está ahora, claro. no como en The Strokes, que han sido las últimas veces que la hemos visto, con el pelazo con dos coletas ahí Sí, sí, bueno, increíbles. no, hay cosas que cuando analizamos, por ejemplo, a los Bites o a otro tipo de bandas, siempre nos centramos en lo musical, ¿vale? Es decir, no queremos caer en el estereotipo de decir, están guapísimas, no sé qué y tal. A ver, es obvio, ¿vale? Pero nos centramos en lo Sí, musical, claro, ¿vale? obviamente. Pero sí, es decir, lógicamente tienen mucha presencia, siempre cuidando el vestuario al máximo, la presencia escénica, los escenarios que te montan los Bites son estupendos. Y aparte, sí, las chicas de los Bites son muy guapas y llama la atención el cambio de look con respecto a The Strokes, evidentemente, porque claro, el pelazo, ¿no? Claro, Y claro, tenía aquí, un pedazo ahí. correcto, correcto, correcto.
Bien, bueno, pues venga, le damos un poquito para atrás. Por cierto, eh, agradecemos a Carlos 1302 que nos haya buscado un vídeo que tenga integrados los subtítulos, ¿vale? Eso es, todo el mundo lo va a agradecer. Y nada, continuamos. Increíble. Destaco la presencia del bajo. Yo creo que de algún tema que hemos escuchado de las chicas, versión de estudio, con mi hijo, creo que aquí suena más potente el bajo que lo que suele sonar en estudio. Em, Cosa que me gusta. Y bueno, Eso te iba a decir que mejor. mejor, mejor, efectivamente. Las guitarras tienen así un sonido más presente todavía, en algunos puntos incluso un poquito más crudo, me gusta. Y bueno, perfecto, mucha energía, mucha cohesión, como suele ser habitual en las chicas. Un tema muy sólido, muy épico, demostración de fuerza y técnica de los bytes. Em, Suenan como una banda de talla mundial, ¿vale? Y eso que no, ahí no llevaban todavía tanto tiempo de grupo. Si estamos hablando de que esto es 2019, llevaban pues prácticamente 2 añitos de banda, cosa que me alucina Es que es que, increíble. que estuvieran tan cohesionadas con tan poco tiempo. Así que bueno, fenomenal. Em, Muchísimas gracias, Carlos 1302 por traerlo. Y amigos, ya sabéis, para apoyar al canal, se agradece el like, suscribiros, por favor, la campanita para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis pues 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.